Un saludo cordial para todos. Vamos a hablar de un producto muy importante, como lo es la revisión narrativa. Una revisión narrativa es una síntesis crítica de la literatura sobre un tema bien importante, escrita por alguien que conoce el campo, con el propósito de dar contexto, integrar evidencia, educar y orientar. Es muchas veces la puerta de entrada a la publicación porque no exige ese aparato completo de un ensayo clínico ni de una revisión sistemática. Pero esto es cardinalmente la trampa al mismo tiempo, porque esto se puede citar mucho, pero si es una revisión a manera de opinión, pues dista precisamente de lo que no queremos hacer. Entonces, empecemos por distinguir la revisión narrativa de la sistemática. Se confunde mucho. La revisión sistemática responde una pregunta específica y prefijada, esto mediante una búsqueda cardinal reproducible en varias bases de datos, con criterios de legibilidad explícitos, evaluación del riesgo muy importante de sesgo y el marco de reporte es Prisma. La revisión narrativa, en cambio, tiene un tema amplio, genera hipótesis y enseña, pero exige importante honestidad. Y lo más importante al respecto de esto es el sesgo de selección, donde hay un riesgo de escoger solamente los estudios que confirman la tesis del autor. Toda la metodología que veremos aquí existe para controlar el sesgo sin obligar a montar una revisión sistemática completa. Entonces, miremos lo más importante. El New England Journal of Medicine, los artículos de revisión son casi siempre comisionados por los editores. Es decir, si a usted no se lo solicitaron como yo se los estoy solicitando, hay que eh, dar un pre-submission inquiry antes de escribir y exige algo muy diciente. El autor de una revisión no puede tener asociaciones financieras significativas con las compañías cuyos productos discute. Este es un estándar de conflicto de interés más estricto que el de la investigación original y tiene una revisión muy lógica, donde una revisión es por definición selección e interpretación y quien selecciona pues no puede estar comprometido. Las revisiones son además intensamente referenciadas. La revisión de falla cardíaca de Jason y Rosena tiene 89 referencias. Esto es el nivel de respaldo que se espera. Veámoslo por acá. Eh, Tiene también la serie Clinical Practice que se hace alrededor de un caso, se plantea la viñeta clínica, se discute el problema y se revisa la evidencia y se reconocen las áreas de incertidumbre y se cierra con recomendaciones concretas de los autores. Entonces, siempre termina en una decisión aplicable a ese paciente. Entonces, llama que tiene los criterios con números claros, es muy importante. La revisión narrativa de llama va de 2.000 a 3.500 palabras con 50 a 75 referencias, hasta 5 tablas o figuras y un resumen estructurado máximo de 300 palabras dividido en importancia, observaciones, conclusiones y relevancia. Esto lo debe de ser escrito por expertos como ustedes, por lo tanto se los puse a hacer y no exige una sección de métodos. Ahora bien, si usted decide incluirla, debe
declarar las bases de datos, los términos de búsqueda y las fechas. Aquí están las instructions for authors. Hay varios modelos. Por ejemplo, la revisión de prediabetes publicada en 2023 y la de hipertensión resistente del 2026. Hay que ver la estructura de esto, lo cual es muy importante. Entonces, para que esa comparación quede bien importante, veamos cuando la revisión sí es sistemática. Entonces, exige un diagrama de flujo prisma, una tabla que califique la calidad de la evidencia y una búsqueda lo más actual posible en varias bases, obviamente en Bayes, PubMed, el NHL, idealmente acompañada por un bibliotecólogo. Eso es muy importante. La revisión narrativa no exige una búsqueda rigurosa ni reproducible, pero la sistemática sí. Ah, no se puede vender esto como una revisión sistemática, como narrativa. Eso es un motivo de rechazo muy común. ¿Y cómo saber si está bien hecha? Si no hay un prisma. Entonces aquí hay una herramienta muy importante que es el SANRA, que es la escala de la revisión para la calidad de las revisiones narrativas de Badish, eh, que fue publicada en el 2019. Son 6 ítems y cada uno calificado de 0 a 2 con un máximo de 12 puntos. Los 6 son, ojo, justificar la importancia, enunciar objetivos, describir la búsqueda, la referenciación, a ver, el racionamiento científico y la presentación de datos. Miren que no pide una búsqueda exhaustiva, sino hay que describir la que se hicieron y no cientos de referencias. Se pide que se usen adecuadamente, no se pide metaanálisis, sino ese raciocinio. Esto es algo muy importante, es una lista de chequeo muy importante. eh, mm, específicamente, mm, es muy útil que una persona se las califique aparte. Si el artículo tiene 12 sobre 12 en Sanra, está bien. Bueno, ahora vamos a Colombia, porque las reglas nacionales son bien importantes. El Ministerio de Ciencias, a partir de Publindex, clasifica las revistas científicas colombianas en cuatro categorías: A1, A2, B y C. Las revistas que ya están indexadas en Scopus o Web of Science heredan ese cuartil. El cuartil 1 equivale a A1, cuartil 2 a A2 y así sucesivamente. Las que no están en esos índices se evalúan por su calidad editorial y por un índice de H de 5 años. Y respecto al artículo de revisión, existe una definición clásica de Colciencias del 2006 que todavía se cita en las guías de muchas revistas y es un documento que analiza, sistematiza e integra los resultados de investigaciones y está caracterizado por una cuidadosa revisión bibliográfica de al menos 50 referencias. A ver, veamos por aquí. Entonces, ese criterio de las 50 referencias, pues es un poco azaroso, ¿cierto? Las mejores revistas colombianas ya se han alineado con el estándar internacional. Por ejemplo, Colombia Médica recomienda entre 4.000 y 8.000 palabras, pide que al menos el 40% de las referencias sean de los últimos 5 años, exige un formato Vancouver y sobre todo obliga a citar la guía de reporte correspondiente. Prisma para las sistemáticas, Sanra
para las narrativas. Y aquí hay un problema, que la norma escrita está casi al día. El hábito que persiste es premiar el número de referencias, esto por encima de la transparencia del método y de la calidad de la síntesis, y esto no tiene ningún sentido. Entonces, eh, 50 referencias malas no hacen una buena revisión. 50 referencias pertinentes y bien integradas, pues sí son importantes. Entonces pongamos la metodología en orden. Entonces, primero formulemos una pregunta y unos objetivos delimitados. Por ejemplo, diabetes no es una pregunta de revisión. Segundo, una búsqueda estructurada y describamos eso con las bases, los términos y las fechas. Ay, mira, se nos dañó aquí se nos dañó aquí este tema. Ahora, con un criterio explícito, reconozcamos que dejamos por fuera. Y cuarto, eh, sinteticemos razonando, señalemos las contradicciones, no nos limitemos a acumular resúmenes uno tras otro. Y en quinto lugar, referenciemos con cuidado y verifiquemos cada DOI. Cada cita debe de existir y debe de decir lo que usted afirma. Por ejemplo, con IA ha proliferado esas citas fantasma. Son referencias que se ven bien, pero no existen. Así que hay que cruzarlas con el referenciador. Y sexto, declaremos los conflictos de interés con honestidad. Y una recomendación de forma, organicemos el manuscrito con una estructura reconocible del tipo introducción, métodos, se aplica, desarrollo por subtemas y conclusiones, y apoyémonos en un gestor de referencias para no perder ese control. Entonces, esto es lo que hay que hacer. Listo. Es algo muy sencillo de hacer. ¿Qué errores hay? Esto es algo muy importante. El primero es el sesgo de selección, citar únicamente lo que confirma la tesis que nosotros estamos diciendo. El segundo, citar sin haber leído. Esto se nota bastante y un revisor lo detecta. El tercero es la cita fantasma o inventada, que es mucho más frecuente. El cuarto es el autoplagio, de recitar párrafos propios. Y el quinto es presentar la opinión como si fuera evidencia. Eh, Esto es bien sencillo. Si otro investigador siguiera sus pasos con su misma pregunta y su misma búsqueda escrita, debería llegar a esas conclusiones parecidas relacionadas con lo que ustedes están diciendo. Esto nos separa pues, el método científico que ya hemos tanto hablado de una opinión. Entonces, tema amplio, narrativa, la sistemática, una pregunta específica con el método Prisma. Eh, 2000 de 2000 a 3500 palabras, 50 a 75 referencias y resumen en tres partes. Eh, Cuando querramos hacer una revisión en una revista importante, es la comisión del editor. No las podemos enviar. Y Sanra son 12 puntos que se autoevalúan antes. Eh, Eso es todo. Muchísimas gracias.